Buenos días, vamos a continuar con la serie Génesis, el libro de los orígenes. Vamos con el tema 53 y hoy lo he llamado Noé adora. En el tema anterior hablamos de que Noé sale por fin del arca y Noé ve por fin el resultado de tanto tiempo de espera, tanto tiempo de creer, y vemos cómo Dios es fiel a su palabra. Nunca le abandona, en ningún momento se olvida de él. Recordemos aquel tema de cuando Dios se acuerda, no es que Dios te haya olvidado, sino que Dios te tiene en mente, estás en los pensamientos de Dios, estamos en los planes de Dios, y aunque parezca que Él no está al tanto de nosotros, el plan sigue en marcha. Así que ahora vamos a ver el versículo 20 y vamos a ver la respuesta de Noé a la ayuda y el favor de Dios. Dice Génesis 8, versículo 20, solamente vamos a leer este. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Bueno, antes de que profundicemos de manera espiritual un poco más en este versículo, vamos a definir ¿qué es un holocausto? La palabra holocausto se deriva de dos palabras, de la palabra holos, la palabra griega holos, que quiere decir todo, y la palabra kausis, que quiere decir quemada. Holocausto es una palabra derivada del griego. ¿Qué palabra es la que usó el original hebreo? Porque recordemos que el libro de Génesis está escrito en hebreo, no en griego. Es la palabra ulá, que quiere decir escalón. Es como simulando o haciendo referencia al humo que sube como resultado de la combustión que se está haciendo pues en el cuerpo de la víctima que está siendo ofrecida como sacrificio, que en este caso leemos aquí en Génesis que se trata de animales limpios y de toda ave limpia. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. No quiere decir que sacrificó a todos los animales limpios y a todas las aves limpias, no, porque entonces se las acabaría, sino que a lo que está haciendo referencia es que todo su sacrificio era de animales limpios y ningún animal impuro estaba siendo ofrecido por Noé. ¿Quién le dio este entendimiento a Noé? Pues necesariamente el Espíritu Santo. Ahora vamos a profundizar, ya vimos el significado de holocausto, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Otra traducción dice, y sacrificó holocausto en el altar. Bueno, ¿qué significa sacrificar? Sacrificar significa hacer pasar, ofrendar, poner. Es aquel acto que pone en comunión al hombre con Dios, porque bueno, es el hombre buscando la comunión con Dios, al hombre con su hacedor. Bueno, ahora ya vimos esto, ahora vamos a ver qué significa esto para nosotros. Bueno, decíamos que Noé no tomó de ningún animal impuro y lo ofreció como holocausto delante del altar. Primeramente, para que pudiera ofrecer un holocausto necesitaba edificar un altar. ¿Cómo se edificaban los altares en aquel entonces? No es hasta sino la época de Moisés donde Dios explica cómo quería su altar, cómo quería que fuera su altar. Pero antes, incluso el mismo Moisés ofreció sacrificio en altares que él mismo construyó. ¿Y cómo eran esos altares? Esos altares tenían que ser hechos por montículos de piedra o por montículos de tierra en su defecto, si no hubiera piedras. Pero normalmente ellos juntaban varias piedras, las elevaban hasta cierta altura y ahí ofrecían, en algunas ocasiones solamente derramaban algún líquido, como fue en el caso de Jacob. En algunas otras ocasiones quemaban incienso y en la mayoría de las ocasiones
se ofrecía un holocausto o se sacrificaba una víctima. Había dos usos. Por ejemplo, en el caso del holocausto, el holocausto significa quemar por completamente, es decir, que este sacrificio, después de haber inmolado a la víctima, inmolado es pues quitarle la vida, se le encendía fuego para que todo ese sacrificio fuera quemado por completo y el olor, el humo subiera como un olor fragante, un olor grato delante de la presencia de Dios. Otra forma también de hacer un sacrificio era, ofrecían un sacrificio y al no quemarlo, no se quemaba, podían consumir la carne de ese sacrificio y no estaba mal. Ahora vamos a consultar una cita. Mateo 26, fíjate. Este es el momento en el que el Señor Jesucristo está con sus discípulos y está instituyendo la cena del Señor, y le dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Bueno, ¿por qué se hacía un sacrificio? Para estar en comunión con Dios o, en todo caso, para perdón de pecados. Nosotros sabemos que ya no acostumbramos a ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto fue hecho a través del mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto va aquí en relación a lo que hizo Noé. Cuando nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Entonces les está diciendo que Él era un sacrificio. Él era ese sacrificio que iba a ser dado para perdón de los pecados. En este caso, en este ejemplo, este sacrificio se comió. Nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, comemos de ese sacrificio. No fue el caso aquí de Noé. ¿Para qué se ofrecía un holocausto? Un holocausto lo ofrecías completamente al Señor, para buscar agradar al Señor. ¿Cómo podemos nosotros, si ahora ya no tenemos esa costumbre, no porque no querramos, sino porque el Señor vino a hacer el sacrificio perfecto, cómo podemos nosotros hacer esto de ofrecer un holocausto en el altar a Dios? Primero, no olvidando que lo que tienes que ofrecer tiene que ser todo limpio. De todo lo que tú ofrezcas, todo tiene que ser limpio, con manos limpias, con un corazón limpio, con ojos limpios, con boca limpia. Y otra cosa bien importante es que tú mismo puedes ofrecerte como un sacrificio vivo. Mira, si consultamos Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Fíjense, aquí está también hablando de la santidad. Cuando yo les digo que ofrezcan todo lo que le ofrezcan a Dios sea limpio, estoy hablando de santidad, de pureza. Entonces no podemos ofrecerle a Dios cosas sucias, ni podemos ofrecerle a Dios cosas defectuosas. Cuando nosotros nos vamos a ofrecer a Dios, tenemos que buscar ser agradables a Dios. Dice que es un culto racional. Este culto racional es porque es lógico. O sea, porque ustedes tienen que ser entendidos en lo que tienen que ofrecer a Dios. Un sacrificio vivo, porque ya no me voy a presentar yo en el altar y me voy a encender fuego. Esto sería antibíblico. Tampoco voy a ir a que me degollen, tampoco me voy a autoflagelar, tampoco, porque esto no es lo que Dios está pidiendo. Lo que Dios me está pidiendo es que presente todo mi cuerpo, o sea, mis manos, mis pies, mi corazón, mis pensamientos, todo mi cuerpo lo presente como un sacrificio vivo, es decir, que yo ponga todo al servicio de mi Dios. Todo, mis pensamientos, todo, o sea, tengo que sujetar
Para que yo ponga mis manos, mis pies, mis pensamientos como un sacrificio a Dios, tengo que sujetar mis deseos a la voluntad de Dios. Esto es un sacrificio. Pero fíjate cómo empezó Romanos 12:1. Les ruego por las misericordias de Dios. ¿Y qué fue lo que estaba experimentando Noé cuando salió del arca? La misericordia de Dios. Fíjate, mucha gente recibe misericordia de Dios y aún así se queja y aún así no presenta sacrificio delante de Dios. Nunca está conforme por nada. Hay tantas cosas por las que podemos estar agradecidos a Dios. Tantas cosas, y siempre van a encontrar, como se dijera coloquialmente, el frijol en el arroz, o sea, el negrito en el arroz. Siempre lo van a estar encontrando, siempre le van a ver lo malo. O sea, de nada están contentos, y la misericordia de Dios, que es evidente en sus vidas, que tienen sustento, que tienen abrigo, que Dios extiende su amor para con ellos, que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros, no lo ven. Y esta no puede ser una actitud de un verdadero adorador. Lo que Noé hizo, como lo dije en el título, fue adorar a Dios. Noé adoró a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Adorarle por sus misericordias. Darte cuenta que la misericordia de Dios es mejor que la propia vida. Si Dios tiene misericordia de ti, Dios perdona tus pecados. Si Dios tiene misericordia de mí y Dios perdona mis pecados, eso es mucho mejor que aún estar viva. Noé experimentó la salvación de Dios en su vida. Recuerda que el arca representa a Jesucristo y no tuvo que entrar con fe en esa arca para ser salvo. Él con toda su familia. Así nosotros tenemos que entrar en el arca para que podamos ser salvos, y esa arca se llama Jesucristo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga.